Muy bien, en el tema de ayer habíamos visto algo sobre las agrupaciones, los diferentes conjuntos de números que hay y cómo se trabajan con conjuntos. Ahora vamos a entrar a las operaciones básicas de la aritmética. En esta parte vamos a recordar, lo vamos a hacer de manera rápida y sencilla, las diferentes operaciones con las que trabajamos y las reglas que tienen, las propiedades, las leyes con las que trabajan. Estas leyes son de mucha importancia cuando lleguen a trabajar con otras materias, cuando la aritmética se va a dividir y se va a volver otras materias y tienen que recordar estos principios básicos con los que se trabaja. Dentro de la aritmética vamos a clasificarla entonces en directas e indirectas. Vamos a tener las operaciones directas que son suma, multiplicación y exponente o potencia. Dentro de las operaciones indirectas vamos a tener lo que es directamente la resta, división o raíz. Entonces, dentro de las indirectas tenemos resta, división y raíz. Recuerden entonces, para la suma tenemos dos partes, los sumandos y el resultado que se va a llamar la suma. Se identifica con el signo positivo o el de cruz, ¿no? Más o positivo. Recuerden que la suma simplemente es la agrupación de dos cantidades. Tenemos dentro de ella entonces sus propiedades, va a tener sus leyes o reglas que podemos utilizar. Primero nos dice que la conmutativa, el orden de los sumandos no va a alterar el resultado de la suma. La uniformidad, que la suma de varios números va a tener un valor único. La asociativa, que la suma de varios números sustituida por sus sumandos, o sea, sumar 2, 3 o 4 dígitos, lo vamos a sumar por partes, nos dice. Entonces no va a cambiar el resultado. La disociativa nos dice que podemos descomponer los sumandos y de la misma manera no va a alterar el resultado. No tenemos estas 4 propiedades que se manejan con cualquier suma. En la siguiente operación tenemos a la multiplicación. Tenemos el multiplicando, el multiplicador y el producto, que consiste simplemente en la suma sucesiva de un mismo número. El multiplicando es el elemento que se va a sumar repetitivamente y el multiplicador es la cantidad de veces que se va a sumar. Y el producto llegaría a ser directamente el resultado. De la misma manera tenemos sus propiedades con las que tienen que trabajar. Tenemos la propiedad conmutativa que nos dice que el orden de sus factores no va a alterar el producto. Tenemos después la propiedad asociativa, que el orden de una multiplicación de 3 o más factores no va a alterar el resultado, no importa, por eso nos dice. No podemos multiplicar en cualquier orden cuando se tiene más de 3 factores. La identidad o el elemento neutro es el número que sea multiplicado por 1, siempre va a ser el mismo número. ¿No? 6 por 1, 6. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. La propiedad distributiva que nos dice que la suma de dos números multiplicados por un tercero va a ser igual a la suma de cada número multiplicado por el tercero. Para que se entienda mejor, como pueden ver aquí en el ejemplo, tenemos un número, 2 por 3 más 4. En la propiedad distributiva podemos multiplicar primero, podemos introducir esta multiplicación dentro del paréntesis. Como pueden ver, 2 por 3 más 2 por 4. Estamos multiplicando primero y después vamos a sumar. La propiedad distributiva nos dice que no va a alterarse el resultado.
Por último, tenemos la propiedad del cero, que nos dice que todo número multiplicado por cero siempre va a ser cero. Entramos después a lo que es el exponente o potenciación. Es un número que se va a multiplicar por su mismo valor repetitivas veces, donde el exponente es el que nos indica la cantidad de veces que se va a multiplicar. Tenemos la base y el exponente. De la misma manera, entonces va a tener sus propias reglas, leyes o propiedades. Primero nos dice que todo número o cantidad que sea elevado a la potencia de 0 equivale a 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. Cualquier número, 1.000.000, 1.000, 100, 20, 10, etcétera, elevado a 0 va a ser igual a 1. La siguiente propiedad nos dice que todo número o cantidad elevada a la primera potencia equivale al número base solamente. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a 1 va a ser igual a 2. 3 elevado a 1 igual a 3. ¿No? Cualquier número elevado a 1 es simplemente ese mismo número. Después tenemos que si la base va a ser igual a 1, el resultado siempre va a ser 1, independiente del exponente que tenga. 1 elevado a 4, 1 elevado a 20, 1 elevado a 33, 1 elevado a 100, siempre va a ser 1. Después tenemos que si la base es mayor que 1, mientras más grande sea el exponente, mayor va a ser el resultado. No, eso es por simple lógica. Por ejemplo, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16. No, a medida que el exponente va incrementando, de la misma manera se incrementa su resultado. Ahora, en cambio, si la base es menor que 1, el resultado va a ser más pequeño, va a ser siempre menor. A medida que el exponente sea mayor, el resultado va a ser menor. Por ejemplo, tenemos 0.5 elevado al cuadrado. Mi resultado es 0.25, que es una cifra más pequeña. 0.5 al cubo, 0.125. Como ven, sigue reduciendo, cada vez se hace más pequeña. Después tenemos otras leyes que se aplican respecto a la multiplicación y división. Tenemos primero el producto de potencias de igual base. Cuando tengamos una multiplicación, como pueden ver aquí, 2 por 2 al cubo por 2 a la cuarta. Tienen la misma base con diferentes exponentes. Entonces, para reducir, lo que hacemos es simplemente anotar la base y sumar sus exponentes. 2 elevado a 3 más 4 como resultado. O para abreviarnos directamente algunos ejercicios o algunas fórmulas, algunas ecuaciones que nos vamos a reducir realizando esta propiedad. Después tenemos el cociente o división de potencias de la misma base. Vamos a dividir entonces, por ejemplo, 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 2. ¿No? Como pueden observar, se está realizando una resta. Cuando tenemos la división de exponentes con la misma base, fíjense, tiene que ser 3, 3, 2, 2, etcétera, 5, 5, tienen la misma base. Se resta simplemente sus exponentes, 4 menos 2. El numerador menos el denominador. Por último, tenemos la multiplicación de exponentes. O en otras palabras, la potencia de una potencia. Cuando se nos presenten los exponentes de esta manera, 2 elevado al cubo, entre paréntesis, elevado al cuadrado,
tenemos la potencia de una potencia. Lo que hacemos en este caso es multiplicar sus exponentes. En este caso, 3 por 2. 2 elevado a 6. Llegaría a ser como resultado. Cuando tenemos la potencia de una potencia, multiplicamos sus exponentes. Continuamos entonces, tenemos el exponente negativo. Cuando tengamos un exponente negativo, lo que vamos a hacer es dividir 1 entre el valor de la base con su exponente, pero ahora en positivo. Si pueden observar aquí, tenemos b elevado a n negativo, ¿no? A menos n. Lo que vamos a hacer es invertir. Este proceso también se le llama invertir. Dividimos 1 entre la base con su exponente, pero ahora es positivo. 1 elevado a b, 1 dividido entre b elevado a n. Vamos a realizar algunos ejemplos. Tenemos 3 elevado a menos 2. Lo que vamos a hacer entonces es invertir primero. Y lo anotamos como 1 sobre 3 al cuadrado, ¿no? Cambiando su signo menos por un signo positivo. Y a partir de ahí simplemente tendríamos que seguir resolviendo. De la misma manera tenemos 2 elevado a menos 4. 1 sobre 2 elevado a 4, ¿no? Su inversa. Cuando realizamos esta inversa, el signo va a cambiar. De la misma manera, 4 elevado a menos 3 es igual a 1 sobre 4 elevado a 3, con el signo cambiado. Y a partir de ahí procedemos a resolver de manera normal. Pasamos entonces ahora a las operaciones aritméticas indirectas. Tenemos la primera, que es la resta o sustracción, que consiste simplemente en extraer cierta cantidad respecto a otra. Tenemos el minuendo, que es la cantidad principal, y el sustraendo, que es la cantidad que se va a extraer o retirar. Y la diferencia, que es nuestro resultado. Pasamos entonces, va a tener de la misma manera sus propias leyes, sus propiedades con las que va a trabajar. Tenemos la propiedad del sustraendo, que nos indica que si el sustraendo va a incrementar, el valor de la diferencia va a reducir. Y si el valor del sustraendo disminuye, el valor de la diferencia aumenta. Como pueden ver aquí en este ejemplo, tenemos 6 menos 4 igual a 2. Si variamos este sustraendo, si lo reducimos en este caso y lo volvemos 3, el valor de la diferencia va a incrementar. En cambio, si aumentamos el valor del sustraendo, como pueden ver aquí, ahora es 5, nuestra diferencia va a disminuir. Esa es la propiedad del sustraendo que nos indica ese tipo de cambio. Después tenemos el criterio de uniformidad, que nos dice que al variar proporcionalmente, o sea, de manera igual al minuendo y al sustraendo, la diferencia se va a mantener. Vamos a tener el mismo resultado. Como pueden ver, aquí tenemos una resta. 8 menos 3 igual a 5. Si variamos al minuendo y al sustraendo en forma igual, a eso se refiere con proporcional. En este caso estamos incrementando 2 unidades al 8 y 2 unidades al 3. De forma igualitaria estamos haciendo variar, nuestro resultado va a ser el mismo. 8 menos 5, 5. 8 menos 3, 5. De la misma forma fuera si les estuviéramos quitando 2 unidades a cada uno. 8 menos 2 sería 6, 3 menos 2 sería 1, 6 menos 1, 5. Lo mismo pasaría si multiplicamos o dividiéramos. Siempre y cuando se haga de forma igualitaria, el resultado va a ser el mismo. Vamos a obtener el mismo resultado.
Pasamos a la división. La división sigue siendo una de las 4 operaciones básicas de la aritmética, que consisten en revisar cuántas veces un número se encuentra dentro de otro. En otras palabras, cuántas veces podemos hacer grupos iguales, podría decir. Tenemos el dividendo, que es el número principal, el divisor, que nos va a indicar la cantidad de grupos que se desea hacer, y el cociente va a ser la cantidad de miembros que va a tener cada grupo, por así decir. Y el resto va a ser la cantidad de miembros que quedan sueltos, ¿no? Los números que no pueden ser agrupados, en otras palabras. Va a tener sus propios criterios, sus propias propiedades. Tenemos la primera, que es la división entre 1, que nos dice que cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número. 4 dividido entre 1, 4. 12 entre 1, 12. La siguiente propiedad es dividir el 0, donde nos dice que cualquier número que vaya a dividir el 0, nuestro resultado siempre va a ser 0. 0 dividido entre 5, 0. 0 dividido entre 12, 0. Y tenemos por último la división entre 0. Cualquier número que sea dividido entre 0 va a ser un número infinito. El resultado va a ser infinito. Por eso cuando ustedes intentan resolver de esa manera en sus calculadoras, les sale un error. 10 dividido entre 0 les sale infinito. 1000 entre 0, infinito. Entonces, cualquier número dividido entre 0 les da infinito. Pasamos entonces a la raíz. Para la raíz consiste simplemente en extraer un valor que debe ser multiplicado por sí mismo, por su mismo valor, una o varias veces según lo que sea solicitado. Tenemos el radical, que es el símbolo, el índice, que nos indica la cantidad de veces que tiene que multiplicarse este número para poder ser extraído. El radicando, que es el número principal con el que vamos a trabajar, y la raíz es nuestro resultado. Va a tener sus propias leyes, sus propias características. La primera nos dice que cuando se multiplican dos raíces con el mismo radicando, su resultado es una raíz con el índice igual al producto. Y se suman los índices originales para su potencia del radicando. Para que se entienda algo mejor, podemos ver aquí, raíz m de a multiplicado por raíz n de a. Lo convertimos entonces cuando tenga esta misma base, nuestro resultado va a ser raíz mn, ¿no? La multiplicación de las raíces de a elevado a n más m. Como pueden ver, este índice ahora está ingresando en esta sección dentro de la raíz. Cuando tengamos multiplicación de la misma base, no se olviden entonces, se multiplican los índices para obtener el nuevo índice y estos índices se suman y se lo anotan como exponentes del radicando, n más m. De forma similar, cuando hagamos la división, cuando tienen los mismos radicandos, vamos a multiplicar los índices m por n, y los vamos a anotar como exponentes, pero fíjense la diferencia, ahora es n menos m, el índice del denominador menos el índice del numerador, no se olviden esa parte. Profe, N si los menos índices m. fueran iguales.
Si los índices fueran iguales para esta sección, simplemente aquí, en este caso, se anularían. Para la parte de arriba, vamos a volver, en el caso de la multiplicación, simplemente se eliminan las raíces. Vamos a poder eliminar y vamos a tener aquí la base, ¿no? De la misma manera vamos a trabajar como si fueran m y n. Entonces, digamos 2 y 2, vamos a multiplicar aquí 2 y 2, 4. N más n es 2 más 2, 4. En este caso se eliminarían las raíces. Si fuera 3, por ejemplo, el índice, en ambos casos, si fueran iguales, 3 por 3, el nuevo índice va a ser 9. Raíz de 3 más 3, simplemente 6. A elevado a 6. ¿No? Hay una pequeña diferencia. Cuando es al cuadrado, se puede eliminar la raíz. Pero en el caso de que sea mayor de 2, en esta parte va a variar. Simplemente tenemos que sumar sus exponentes. Entonces no va a haber diferencia. Lo mismo para esta sección. Si fueran iguales, en este caso se procede de la misma manera. Como pueden ver, si fueran iguales, 2 menos 2 les da 0. Cualquier número elevado a 0, vimos en la anterior propiedad de exponentes, les da 1. ¿No? Y raíz de cualquier número con cualquier índice simplemente va a ser 1. ¿No? Eso es lo que sucedería si fueran iguales en la división. ¿No? Nuestro resultado siempre va a ser 1. ¿No? Tienen que tomar en cuenta eso y recordar también las propiedades de los exponentes. No importa aquí fueran 5, si los dos son iguales, aquí 5 menos 5 les va a dar 0. Cualquier número elevado a 0 se vuelve 1. Y la raíz, no importa qué número de raíz sea, de 1 siempre es 1. De esta manera podemos ver un ejemplo, raíz cúbica de y sobre raíz cuarta de y. Multiplicamos los índices, 3 por 4, 12. Raíz de 4 menos 3. Siempre el denominador va primero, menos el numerador, ¿no? Para estos casos. 4 menos 3. Y nos saldría 12y, ¿no? Simplemente aquí ha quedado 1. Pasamos después a las siguientes propiedades. Tenemos lo que es la raíz de una raíz, ¿no? Lo que vamos a hacer cuando tengamos raíz de una raíz es multiplicar los índices. Raíz n de raíz m de a, ¿no? Multiplicamos los índices m por n. N por m, raíz de a, ¿no? Raíz nm de a. Por último, cuando tengamos la raíz de un producto, o sea, la raíz de una multiplicación, no importa que sea una, dos o tres multiplicaciones, lo que podemos hacer es sacar la raíz de cada factor, o sea, podemos distribuir esta raíz. Como se puede ver aquí, raíz m de a por b, ¿no? Esta es una multiplicación. Esta raíz se va a distribuir a cada factor, raíz m de a por raíz m de b. ¿No? Simplemente estamos distribuyendo la raíz. Esto cuando está en una multiplicación, no se olviden muchachos, aquí tenemos la multiplicación. De la misma manera, cuando tengamos una raíz de una división o de una fracción, como pueden ver aquí, raíz m de a sobre b, lo que hacemos es distribuir esta raíz al numerador y al denominador. Raíz m de a sobre raíz m de b. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, raíz cuadrada de 27 sobre 4. Para resolverlo podemos distribuir y tenemos raíz cuadrada de 27 sobre raíz cuadrada de 4. Y a partir de ahí seguimos resolviendo como se nos presente.
Otra forma de anotar la raíz es anotarla en forma de exponente, en forma de una potencia. Como pueden ver, tenemos raíz n de a elevado a m. Esta raíz se va a transformar en un exponente fraccionario. Como pueden observar, raíz n se vuelve como 1 sobre n. Eso está reemplazando a esta raíz. Estamos reemplazando a esta raíz por este exponente, ¿no? Y al tener aquí un exponente, simplemente multiplicamos, ¿no? Seguimos las reglas de exponente de un exponente, ¿no? Los multiplicamos y me queda am sobre n. A elevado a m sobre n, ¿no? Estamos anotándolo en forma de un exponente. De la misma manera, si pueden observar aquí, tenemos raíz n de a elevado a m. Raíz n de a simplemente lo anotamos como fracción a elevado a 1 sobre n. Entre paréntesis todo elevado a m. Y de la misma manera simplemente multiplicamos y tenemos am sobre n. Como pueden ver, el resultado es similar a este primero. No podemos resolver casi de la misma manera, entonces. Tenemos después aquí 3 elevado a un medio. De forma inversa, entonces vamos a trabajar. Convertimos este exponente fraccionario en una raíz. Raíz cuadrada, ¿no? El 2 se sobreentiende aquí en las raíces. Raíz cuadrada de 3. Este 1 tendría que ser su exponente de 3, pero se sobreentiende igual. Entonces simplemente queda de esa manera. Raíz cuadrada de 3. Como podemos ver aquí tenemos otro ejemplo. Raíz cúbica de 62 al cuadrado. De la misma manera anotamos esta raíz en forma fraccionaria. Raíz cúbica, entonces 1/3 de 62 al cuadrado. Multiplicamos por la regla de exponentes y nos queda 62 elevado a 2/3. De la misma manera, entonces va a tener las leyes, una especie de leyes combinadas con lo de los exponentes. Si recuerdan, tenemos aquí exponentes con la misma base. Cuando se multiplican exponentes con la misma base, lo que hacemos es sumar sus exponentes, ¿no? Si pueden observar, los estamos sumando igual que haríamos. A elevado a 1 sobre m por a elevado a 1 sobre n. Mi resultado va a ser igual a 1 sobre m más 1 sobre n. Y mi resultado es n más m sobre mn, m por n. Fíjense bien esta parte, entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos para esta sección, ¿no? Multiplicación de raíces con la misma base. Raíz mn de a n más m. ¿No? Sumábamos los exponentes. De la misma manera, entonces, lo hemos realizado aquí, simplemente que está anotado en forma de quebrado, en forma de una exponente fraccionario. Cuando hacemos la división, entonces a elevado a 1 sobre m dividido entre a elevado a 1 sobre n. Tiene la misma base. Entonces simplemente anotamos la base del numerador menos el denominador. 1m menos 1 sobre n. 1m menos 1 sobre n. Y al resolver esta sección nos da n menos m sobre m por n. Si pueden observarse, n me queda primero. N menos m. De la misma manera que se realizaba cuando hacíamos la división, ¿no? Como pueden ver aquí. mn, n menos m, ¿no? Entonces, cumple con las mismas leyes. Simplemente que aquí
están representados en forma de fracciones. Por último, tenemos el exponente de un exponente, ¿no? Al ser fraccionarios, multiplicamos. 1 por 1, 1, m por n, m por n, ¿no? Y simplemente anotados. Y al igual que en los anteriores casos, cumple con la raíz de una raíz. No va a trabajar de la misma manera. Pasamos entonces cuando estemos en la multiplicación. A por B elevado a 1m. De la misma manera, entonces, podemos distribuir este exponente fraccionario a cada miembro de la multiplicación. Aquí, muchachos, es un signo por, no ha reconocido la laptop. Entonces, aquí es una multiplicación A por B elevado a 1 sobre M. Es igual a A elevado a 1M por B 1M, ¿no? Simplemente estamos distribuyendo sus exponentes. De la misma manera, en la división, A sobre B elevado a 1 sobre M, vamos a distribuir ese exponente. A1M sobre B1M. Y vamos a seguir resolviendo. Hasta esta parte, entonces, hemos visto un pequeño recordatorio de lo que son las operaciones básicas, de las 6 operaciones básicas de la aritmética. Ahora, cuando trabajemos con todas estas juntas, tenemos que saber por dónde empezar. Siempre hay que escoger por dónde vamos a empezar primero, si vamos a sumar, si vamos a multiplicar, restar, o qué. Entonces se tiene que escoger una jerarquía. Cuando se resuelvan ejercicios, tiene que tener una prioridad. Entonces vamos a efectuar siempre en este orden. Primero vamos a trabajar con las operaciones que estén dentro de los paréntesis, dentro de las corchetes, de las llaves, etc. Después vamos a buscar o vamos a resolver las potencias y raíces que podamos tener. Después de eso, realizamos la multiplicación y división. Por último, realizamos las sumas y restas. En el caso de que tengamos operaciones del mismo nivel, simplemente empezamos de izquierda a derecha, ¿no? Para organizarnos mejor, para no confundir, empezamos de izquierda a derecha. Unas pequeñas aclaraciones, entonces, el único operador que puede juntar diferentes operaciones es el paréntesis. Es el que puede indicar el orden de las operaciones, ¿no? Puede cambiar o alterar el orden, en otras palabras. Cuando tenemos una expresión, una operación dentro de un paréntesis, primero tenemos que realizar entonces lo que está dentro del paréntesis, independiente a la operación que sea. Después, si tenemos más de 2 paréntesis dentro de una expresión, vamos a resolver primero lo que está más al centro de los paréntesis, más a la parte interna. Vamos a resolver unos cuantos ejemplos, entonces sencillos y rápidos. Tenemos 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. Cuando se nos presente de esta manera, ¿no? Diferentes operaciones, ya sea sumas, restas, etcétera. Lo primero que tenemos que resolver entonces era paréntesis. No hay paréntesis, paso al siguiente. Exponentes y raíces. No tengo ni exponente ni raíz, paso al siguiente. Multiplicaciones y divisiones. Tengo entonces aquí presentes 3 multiplicaciones. Entonces resuelvo primero esas. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 5 por 2, 10. Los demás que no estaban dentro de las multiplicaciones simplemente se mantienen. Ahora, con este resultado, sigo, ¿no? Con mis reglas. A continuación de multiplicaciones y divisiones, tengo sumas y restas. Entonces empiezo a resolver estas sumas y restas
Empezando simplemente de la izquierda para tener un orden, ¿no? Simplemente por el orden nos dice eso. Como resultado final me da 15. Vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces, en este ejercicio igual, de la misma manera, buscamos paréntesis. No tenemos, buscamos exponentes o raíces, tampoco tenemos. Entonces seguimos con divisiones y multiplicaciones. En este caso ya tengo presente división, multiplicaciones. Tienen el mismo nivel de jerarquía, tanto la división como multiplicación. Entonces podemos resolverlos simultáneamente. Simplemente por respetar el orden, lo hacemos de izquierda a derecha. 10 dividido entre 2, 5. 5 por 3, 15. Este 4 no está ni multiplicando ni dividiendo, entonces se copia tal cual. Y continuamos. 5 por 2, 10, ¿no? Negativo por su signo. El 8 no está trabajando, entonces simplemente lo copiamos. 4 por 2, 8. Y menos 16 dividido entre 4, menos 4. Ahora continuamos entonces con las sumas y restas correspondientes. Y tenemos como resultado final 10. Pasamos al siguiente ejemplo, entonces de forma rápida tenemos aquí ya, buscamos paréntesis, no hay ningún paréntesis. Exponentes o raíces, tenemos aquí exponentes, ¿no? Potencias. 2 tercios y 2 al cuadrado. 2 al cubo y 2 al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver estos exponentes. 2 al cubo, 8, 2 al cuadrado, 4. El resto de números mantenemos, no resolvemos todavía, no lo hemos copiado tal cual. Ahora sí, recién pasamos de las potencias, pasamos a multiplicaciones y divisiones, ¿no? Y empezamos a resolver. 10 dividido entre 2, 5 por 3, menos 5 por 2, 4 por 4 y 16 dividido entre 4. Una vez que hemos resuelto estas divisiones y multiplicaciones, resolvemos las sumas y restas. Y nos da como resultado 26. Siempre manteniendo el orden jerárquico que tiene. Continuamos entonces con los ejemplos y ahora sí ya tenemos presencia de paréntesis. Entonces tenemos que ir resolviendo primero lo que está dentro de los paréntesis. Podemos resolverlo entonces cuando tenemos estos casos, los paréntesis de forma individual. 15 menos 4, vamos a ir resolviendo entonces 15 menos 4, 11. No, es la única operación que se podía hacer dentro de este paréntesis. Pasamos a la siguiente parte, más 3, simplemente lo copiamos tal cual hasta el final. Pasamos al siguiente paréntesis, 12 menos 5 por 2. Dentro de este paréntesis tenemos una resta y una multiplicación. El que tiene mayor jerarquía, mayor prioridad, entonces es la multiplicación. Multiplicamos entonces 5 por 2, 10. 12 menos 10 nos da 2. Este signo negativo es porque está desde o delante del paréntesis, mejor dicho, ¿no? Este menos va a multiplicar o se va a mantener ahí. Menos 2. Pasamos al siguiente, tenemos 5 más 16 dividido entre 4. Resuelvo todo lo que está aquí adentro. Primero la división por tener mayor prioridad. 16 dividido entre 4 me da 4. Más 5, 9. ¿No? Y de ahí obtenemos este 9. Pasamos al último paréntesis, 10 menos 2 al cubo. Primero resolvemos entonces su exponente porque tiene mayor prioridad. 2 al cubo nos da 8. 10 menos 8 nos da 2. De esta manera hemos extraído todos los paréntesis, hemos eliminado todos los paréntesis y nos queda simplemente sumas y restas. Resolvemos estas sumas y restas y nos va a dar 18.
por último, vamos a tener paréntesis dentro de llaves, dentro de corchetes o paréntesis dentro de otros paréntesis, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver los paréntesis que se encuentran más al interior. En este caso, dentro de todo este corchete, tenemos otro paréntesis. Y el que está más al interior, más al centro, llegaría a ser este. 2 al cubo menos 10 dividido entre 2. Resolvemos entonces primero su exponente, 2 al cubo, 8. Menos 10 dividido entre 2, menos 5. Sigue estando dentro del paréntesis, entonces lo sigo resolviendo. 8 menos 5, me queda 3. Por el menos que tenemos aquí adelante, menos 3. 15 menos 3 va a ser mi resultado de esta llave. Sigue dentro del paréntesis, entonces lo resuelvo y me queda 12. Una vez que ya he extraído todos estos paréntesis y corchetes, llaves, pasamos al siguiente. Por 5 más paréntesis 3 por 2 menos 4. Resolvemos lo que está más al interior. 3 por 2 menos 4. Tiene prioridad la multiplicación, entonces 3 por 2, 6. Sigue dentro del paréntesis, entonces le está dando prioridad a esta sección. 6 menos 4 nos da 2. 5 más 2 nos da 7. Ya hemos extraído ahora de las llaves y todo y sigue aquí como multiplicación. Pasamos al siguiente, menos 3, simplemente lo copiamos, no se hace nada. Y resolvemos el último paréntesis. 8 menos 2 por 3. 2 por 3, 6. 8 menos 6, 2. Ahora que ya hemos extraído todos los paréntesis, revisamos si hay exponentes, no hay exponentes, entonces revisamos por último multiplicación o división. Tenemos aquí una multiplicación entonces primero. 12 por 7 multiplicamos 84. Menos 3 más 2. Nos da como resultado 83. De esa manera entonces tenemos que trabajar con lo que es la jerarquía de operaciones.